Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 25 de octubre y vamos a ver la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 11 con el título de enemigos y esclavos a hijos y herederos en Cristo. El argumento principal del apóstol Pablo en todo el libro de Gálatas es que la salvación es solamente por la fe, solamente por la gracia inmerecida de Dios y solamente en Cristo Jesús. Lo que él dice es que Cristo más nuestras obras invalida la suficiencia del sacrificio de Jesús. O crees solamente en Jesús y en su obra perfecta, sin agregarle algo de tu justicia, o no eres salvo. Si tú le agregas tus obras a la justicia perfecta de Jesús, tú contaminas la obra de Jesús. No entiendes cómo funciona el Evangelio. Entonces vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1, donde el apóstol Pablo está hablando a los cristianos en Galacia y dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí me parece, hermanos, que el apóstol Pablo está presentando un argumento a los cristianos que anteriormente eran judíos. Porque aquí en el versículo 13, así también nosotros, él se incluye, porque él antes era judío. Y ustedes también, que antes eran judíos como yo, pero ahora son cristianos. Quiero que entiendan algo, que nosotros no somos mejores que los gentiles por ser judíos, y no debemos de obligarle a los gentiles a que se hagan judíos, a que se conviertan al judaísmo primero, a que practiquen la circuncisión. Y dice así: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y pues aquí yo creo que el apóstol Pablo está exagerando un poco. Claro que hay una diferencia entre un esclavo y un hijo, claro que sí. Pero el punto del apóstol Pablo es que el heredero, que aún no está a la edad para heredar el trono, porque es demasiado joven, es muy niño, tiene algo en común con un esclavo que no es miembro de la familia, en que no tiene todas las libertades que tendrá él cuando sea adulto. No tiene todos los beneficios ni la autoridad otorgada por el padre a su hijo, porque aún es demasiado joven. Y yo creo que el apóstol Pablo está diciendo: nosotros los judíos somos así. Sí, somos el pueblo escogido de Dios. Y claro que sí, hay ventajas en ser judío. Pero judíos y gentiles, ambos grupos, están en la misma condición sin Cristo. Dice: está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y el tiempo señalado por el Padre, cuando el Hijo es declarado adulto, heredero, capaz de reinar con toda la autoridad que le otorga el Padre, está hablando del cumplimiento del tiempo que vemos aquí en el versículo 4, cuando Jesucristo vino y liberó a los judíos y ya no están bajo guías, tutores y curadores, porque Jesucristo los ha liberado, les ha dado toda autoridad. Ya no viven como esclavos, sino ya son hijos. Dice en el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El apóstol Pablo aquí está diciendo también a los judíos. Y aquí cuando se lee esta frase, esclavos bajo los rudimentos del mundo, uno pensaría, pues, aquí habla de los rudimentos del mundo, de la idolatría, de la gente mundana que no conocen a Dios. Pero ¿por qué entonces el apóstol Pablo se está incluyendo a él mismo y a los demás judíos junto con este grupo que están esclavizados bajo los rudimentos del mundo? No porque los judíos hayan sido idólatras como los gentiles, pero que tanto los judíos como los gentiles eran incapaces de agradarle a Dios porque estaban bajo la ley. La obediencia
legalista a la ley de los judíos es igual de pecaminosa que la idolatría de los gentiles, porque ni la obediencia judía ni la idolatría gentil pueden agradarle a Dios. O sea, todos están perdidos, todos están bajo la condenación de la ley, porque nadie puede obedecer. Entonces son todos, judíos y gentiles igual, son enemigos de Dios, son esclavos al pecado. Pero luego dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Wow, hay tantos puntos teológicos aquí. Primero, que Jesucristo, dice aquí, nacido de mujer. Está diciendo que es el Dios hombre. O sea, Dios se encarnó en la persona de Jesús. Y otro punto aquí, nacido de mujer, quizá también está aludiendo a la concepción virginal, que nació de una virgen, y Jesús, siendo Dios, se sujetó, se sometió a la ley, nació bajo la ley, bajo la maldición, la condenación de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Jesús. La palabra redimiese aquí habla de una redención de la esclavitud, de ser liberado de la esclavitud, ¿sí? Entonces, Jesús es el único que nos puede liberar de la opresión, la esclavitud, la condenación de la ley. Y en Cristo somos adoptados. Ya no somos enemigos odiados, sujetos de la ira de Dios, sino que somos hijos adoptados y amados por Dios en Cristo Jesús. Y luego dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el argumento del apóstol Pablo es que todos nosotros, tanto judíos como gentiles, éramos esclavos. Esclavos al pecado, merecedores de la condenación. Pero Cristo nos llevó de la enemistad y la esclavitud a ser hijos, de tinieblas a luz, de muerte a vida. Nos ha transferido, ha cambiado nuestra condición, nuestro estatus ante Dios. Y dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De la misma manera que Jesús, cuando hablaba a Dios, le decía, Abba, papá. Con esa intimidad que Jesús tenía con el Padre, ahora nosotros también somos reconciliados al Padre. Ya no somos enemigos ni esclavos ajenos, somos hijos adoptados. Y si somos hijos, dice aquí, también herederos de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Vaya el cambio, la transferencia, el cambio de estatus nuestro, los que estamos en Cristo Jesús. Si nos acordamos de dónde nos sacó Jesús, de dónde nos trajo, de dónde nos redimió, de quién nos salvó y a qué, para que seamos hechos hijos de Dios, herederos de las riquezas de Dios. Entender el glorioso evangelio nos hace humildes, nos hace eternamente agradecidos. Y dice el apóstol Pablo, si ustedes recibieron este gran privilegio de ser enemigos de Dios, esclavos de Dios, enemigos de Dios y esclavos del pecado, ahora ser hijos de Dios y herederos de sus riquezas, ¿cómo van a volver ustedes a la vida vieja? Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿te acuerdas del lodo, del fango, de la basura, la cual
Cristo te ha redimido, te ha sacado, te ha lavado, y tú entendiendo que eso ya no vale, que eso es basura, ¿cómo van a volver a eso? ¿Cómo van a volver a esclavizarse a los rudimentos del mundo? A creer que ustedes pueden ser más aceptos ante Dios por sus obras, por su propia justicia. No vuelvan al legalismo. No vuelvan a todo aquello que no te puede salvar. Si has entendido que solamente Cristo te puede salvar, solamente por la fe, entonces siga creyendo en Jesús y dependiendo de Él. No vuelvas a depender de tu justicia, de tu obediencia imperfecta a la ley. Y luego dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Dice el apóstol Pablo. Han entendido correctamente que la salvación es por la fe, por la gracia inmerecida de Dios en Cristo. Y ahora van a volver otra vez a las obras, que van a hablar de días, de meses, de fiestas, de cuáles tiempos y los años, que esto es inmundo, que esto... La salvación es por la fe, solo por la fe, solo por la gracia, solo en Cristo Jesús. Si ustedes no entienden eso y quieren volver a sus obras, a la obediencia imperfecta a la ley, es posible que yo haya trabajado en vano con ustedes, que realmente no hayan entendido el Evangelio. Ese es un punto muy importante, hermanos, que debemos de aprender como cristianos, que cualquier religión, o podemos decir hasta cualquier grupo cristiano, porque hay grupos que dicen ser cristianos, que dicen creer en Jesucristo, pero le agregan más su obediencia a la ley, que tienen que hacer así, que tienen que ser así. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que podemos vivir así que la gracia es licencia para pecar. No, claro que no. Pero si hay alguien que te enseña que tú puedes perder la salvación por tu incumplimiento a la ley, están enseñando que la muerte de Jesucristo no fue suficiente, que hay un defecto en su sacrificio. Hermanos, la salvación es por la fe en Cristo Jesús y no por obras. Es lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña Dios, no lo que enseño yo o cualquier otro ser humano. Él nos ha llevado de enemigos y esclavos a hijos y herederos. No volvamos a ser esclavos y a ser enemigos de Dios, tratando de ganarnos nuestra salvación con nuestro propio esfuerzo. Confiemos plenamente en Cristo, siendo empoderados por Él para luchar contra el pecado y vivir vidas santas, no dependiendo de nuestra santidad y nuestra justicia, sino dependiendo de la obra terminada, completa de Jesucristo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos el día de mañana, sábado a las 6 de la mañana, para nuestro tiempo de oración matutina. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.